Buenos días, ¿cómo están? Y buenas tardes para la comisión de la tarde. Este texto que vamos a presentar ahora es el texto Lo transgeneracional y lo multicultural en las intervenciones con familias. Es un texto de Elena de la Aldea, de una conferencia que ella presentó en unas jornadas llamadas Salud Mental, Diversidad y Cultura, Nuevos Retos en las Fronteras del Saber y la Atención, que las realizaron en Barcelona en el año 2004. Bueno, vamos a ir un poco a explorar las ideas que nos llamaron más la atención y que nos parecen más pertinentes para la materia. Bueno, la perspectiva de la autora. Vieron que en la materia hablamos de la clínica ampliada, de tener en cuenta el sujeto. Bueno, ella también va a hablar desde ese lugar, va a decir que plantearse la cuestión del sujeto en un tiempo de deshacimiento del tejido social, ¿sí? Entendiéndolo como que el lazo social se va diluyendo cada vez más, inclusive en estos tiempos de cuarentena, imagínense, mucho más. Bueno, esto tiene una pertinencia política a la que no se quiere renunciar y a la que no queremos renunciar. Eso va a decir ella por un lado, luego va a decir que el trabajo con familias nos convoca como terapeutas, ¿sí? Estamos hablando del campo de la salud mental, al acercamiento sistémico o grupal. Que hablemos desde el campo de la salud mental y desde la posición de terapeuta no quiere decir que como nutricionistas no puedan tomar algún aporte o algún recurso teórico y práctico. Esto como aclaración. Bueno, el terapeuta que trabaja con una familia ve vínculos, roles, redes, todas estas palabras que resuenan porque las hemos explorado antes en otras unidades. Modos de desafío, de protección, sistemas de creencias y de representación del mundo. Recuerden cuando vimos representaciones sociales. Cuanto más profundo y permeable sea el sistema conceptual, teórico y la experiencia vital de cada terapeuta, más recursos y alternativas va a tener para hacer su lectura. Sí, esto es lo que nos propone la autora. Y esto me parece que también aplica a otras y otros profesionales del campo de la salud. Cuanto más rica es nuestra perspectiva conceptual teórica y nuestra experiencia vital, seguramente más recursos vamos a tener al momento de nuestra práctica. El enfoque familiar. Bueno, ¿de qué se trata? El enfoque familiar va a tomar distintas teorías, pueden ser sistémicas, psicoanalíticas, y puede haber un acento que esté puesto en el conflicto, en la estructura o en la solución. Acá va a especificar qué es la terapia familiar sistémica y lo que dice es que considera a la persona como unidad de estudio y luego considera a la familia, luego el grupo y luego la comunidad. La enfermedad ocurre entre las personas, no en las personas, y tiene un sentido relacional. Aún así es vivida por cada una y cada uno. Es decir, que es la persona la que enferma y la que sufre, la que siente, y la familia solamente es funcional o disfuncional. Noten acá cómo dicen que la enfermedad ocurre entre, no en, pero sin embargo la vivencia es vivida por cada persona, por más de que la enfermedad tenga un sentido relacional. Esta es una característica muy importante de lo que es la terapia familiar sistémica. La presencia del pensamiento transgeneracional, entonces, ¿con qué tiene que ver? Con brindar un marco de comprensión más profundo a toda intervención terapéutica. Espero que se entienda que estamos hablando de transgeneracional porque hablamos de diferentes generaciones en el tiempo, ¿sí? De la generación de hijas e hijos, padres y madres, abuelos y abuelas, etc. Bueno, los distintos recursos de trabajo que existen, lo que buscan en lo que es la familia, ¿sí?
lo que buscan es poner a nivel simbólico, por medio de palabras, imágenes, escenas, acontecimientos potentes. Va a decir que estos acontecimientos potentes están ligados a la muerte y a la vida y han quedado sepultados en el inconsciente individual, que es portador de la conciencia familiar. Entonces, ¿qué van a hacer estos recursos de trabajo del pensamiento transgeneracional? Van a trabajar para que ese secreto salga a la luz, para reparar lo que se pueda reparar y aceptar y reconocer lo irreparable. Acá se pueden detener un poco en el texto, tiene que ver con, va a hablar de constelaciones familiares de un autor llamado Bert Hellinger, como un posible recurso de trabajo más, ¿sí? No solamente como algo cierto y algo que se tenga que utilizar sí o sí. Es una concepción más de cómo abordar una familia. La autora, Elena de la Aldea, va a mencionar muchísimos otros autores. Bueno, la cultura. ¿De qué se trata cuando recuperamos la cultura? Se trata de recuperar un saber que nuestra cultura ha perdido, puesto que lo transgeneracional está en el fundamento mismo de la cultura. Es decir, que ese saber que traía lo transgeneracional fue recubierto por una capa en la que el materialismo ha tapado al espíritu. Esto va a decir Elena de la Aldea. Y la cultura es el sistema de base sobre el que están asentadas el resto de las creencias. Pero ahí advierte de dos tendencias. Y dice, ojo, se puede caer en negar la cultura y volver a lo colectivo o individual, o se puede caer en hipervalorar la cultura y verla como fuente de toda diferencia. Entonces, aparecen preguntas muy importantes que tenemos que hacernos. Va a decir que todo ser humano pertenece al mismo linaje, que la fraternidad es una cuestión matemática, porque estamos todas y todos ligados y ligadas a la misma especie. Cuando hablamos de paciente de otra cultura, entre muchas comillas, porque preferimos hablar de usuarias y usuarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Se pregunta Elena de la Aldea. De otra cultura, ¿de la de quién? Va a decir. Del profesional, del hospital, del barrio. ¿Va a ser otro en relación a quién? ¿Quién es el otro o la otra? ¿Quién decide quién es el otro o la otra? Y va a ser una aclaración muy importante, que es solo quien tiene el poder de decidir, quien tiene el poder, que no es lo mismo que la razón. Es decir, que cuando hay alguien que va a decidir cuál es la otra cultura, se está haciendo un ejercicio de poder. Entonces, vamos a ir concluyendo cuáles son los riesgos y los obstáculos en este planteo. El riesgo es dar a lo cultural un peso de absoluto con independencia de la historia personal. El otro riesgo es visibilizar la cultura como algo folclórico que solo lo tiene la otra persona, y si es pobre y oscura, aún más. El otro riesgo es caer en un mecanismo de dominación cultural, que es la imposición del contexto de lectura. O sea, yo voy a leer tu cultura desde la mía, y como la mía es la cultura dominante, voy a imponerte mi cultura. El riesgo de confundir en el diagnóstico. Esto pasa mucho en salud mental, obviamente, porque hay expresiones culturales que quizás tienen que ver con alguna manifestación religiosa y un delirio que más tiene que ver con una patología en salud mental o con una estructura psíquica, ¿sí? Luego, riesgo de descalificación del padre y de su lugar. Acá va a hablar un poco de volver a poner el acento en la figura del padre como la posibilidad de reparar esa ausencia que genera un daño en niñas y en niños. Pero esto es un punto de debate y me parece que nuestra sociedad está siendo
muy necesario realmente ver de qué se trata. Muchas veces en lo que es violencia de género se deja de lado trabajar con el hombre o con la persona agresora y se descalifica de alguna manera. Sin embargo, más allá de la gravedad de los hechos, también es importante trabajar con este lugar. El riesgo de naturalización y ocultamiento de las propias prácticas clínicas. Bueno, acá lo que quiere decir Elena de la Aldea es que hay una tendencia a decir, bueno, cierta práctica clínica que estamos ejerciendo en un centro de salud X no está funcionando por la cultura que tiene el lugar, la gente del lugar, y quizás lo que no se está haciendo es considerar algunas variables culturales y solamente estamos trabajando desde lo que nos es más fácil, lo que está dado, y estamos naturalizando que bueno, que esto es así. Bueno, las riquezas y aperturas como contracara de los riesgos. Va a terminar diciendo que se puede hacer una recuperación del valor de la familia y del lugar del padre, que se puede compartir y se puede enriquecer con miradas de la realidad distintas a las nuestras, que podemos situarnos frente a lo distinto como distinto a nosotras y a nosotros mismos. La posibilidad de percibir lo que se cree absoluto en la propia vida, en las propias creencias y en las propias representaciones, solo como una posibilidad más. Esto es muy importante porque nos estamos planteando que hasta nuestras creencias más profundas son solo una posibilidad más. Esto es muy difícil de hacer, hay que estar al tanto de cuáles son esas creencias que tenemos, qué tan profundas son, cuáles son más superficiales, y poder ser conscientes de que es una opción solamente. Entonces, otras características de estas riquezas es posibilidad de rever, de modificar y de mejorar las propias formas organizativas de trabajo institucional y profesional. Bueno, esto quizás se puede relacionar un poco con lo que vimos de psicología institucional, ¿no? De poder hacer otras formas organizativas. Y por último va a hablar de la posibilidad de pensarse como parte de un sistema social y de una red familiar que limita, pero que también da sentido, pertenencia, raíces y saber. Bueno, esto es más que nada para empezar. Ustedes pueden, luego de leer el texto, hacer un comentario y hacer su propia lectura, porque como bien lo dice Elena de la Aldea, cada quien tiene su historia personal y tiene también sus propias representaciones. Y quizás a ustedes como futuras y futuros profesionales de la nutrición se les van a ir ocurriendo algunas ideas complementarias o algunas ideas nuevas. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido y esperamos sus dudas y sus preguntas.